El término evangelización alude al anuncio de fe que busca suscitar la conversión a las enseñanzas y valores cristianos. Esta definición hace eco a lo que aconteció en el siglo XVI, en la llamada Nueva España. El Papa León X emitió la bula Alias Felicis, con el fin de proporcionar a las órdenes mendicantes autoridad para cumplir la misión religiosa en el Nuevo Mundo. Hemos sabido que vosotros, cuyo celo es ganar almas para Dios y para la industria y solicitud de vuestras confianzas, ayudándoos la divina gracia, procuráis arrancar las plantas adulterinas y sembrar las virtudes en las mies del Señor, y extirpar la raíz de los vicios y reducir el linaje humano al conocimiento y camino de la salvación, para lo cual pretendéis pasar a las filas de las Indias y otras provincias sujetas a nuestro carísimo Hijo de Cristo, Carlos, rey de católico de las Españas, y Romanos, electo emperador, y a otras tierras comarcanas, a esta donde los hombres carecen de luz y conocimiento de la verdad de la fe, y con este deseo de sembrar la palabra de Dios, con licencia de vuestros superiores, deseáis emplearos en tan santos ejercicios. ¿Cómo debemos entender la evangelización llevada a cabo en la Nueva España del siglo XVI? Fue un proceso paulatino, al principio muy difícil, pero una vez que encontraron los frailes la manera de relacionarse con el otro, se hizo mucho más rápida el proceso, pero no fue fácil al principio. Los frailes venían de un contexto religioso totalmente distinto al contexto que encontraron aquí, y les llevó buen tiempo para poder entender lo que estaba pasando o cómo llegar a realizar el proyecto en la Nueva España. En 1523 arribaron los 3 frailes flamencos en Nueva España, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. Un año después, en 1524, llegarían los 12 franciscanos. Fray Francisco de los Ángeles conminó a su hermano de credo, Martín de Valencia, a elegir un número de religiosos similar al de los 12 apóstoles. Ellos emprenderían una ardua lucha contra la perversidad religiosa de los naturales y comenzarían su conversión espiritual, y como los discípulos de Jesús lo habían hecho, difundirían en otros territorios las doctrinas cristianas. 2 años después, en 1526, arribaron los dominicos, y en 1533 los agustinos. Con la llegada de los jesuitas, la política evangelizadora se transformó, otorgó prioridad a la sociedad criolla y buscó que las parroquias de indios fueran entregadas al clero secular. Además, las órdenes primitivas se ven obligadas a recluirse en sus conventos o emprender la evangelización en sitios muy lejanos. La empresa franciscana del siglo XVI se igualó a la de Jesús, ya que los misioneros creyeron en la pronta llegada del Apocalipsis. Este planteamiento surgió dentro de 2 corrientes de pensamiento. El primero proponía la destrucción de la iglesia material y la edificación de la iglesia espiritual con los pobres y los religiosos verdaderamente entregados a su profesión. En la segunda postura se pretendió regresar a los principios de la orden. Se recomendó que sus miembros portaran de nuevo un hábito similar al de San Francisco y dedicaran su vida a la completa observancia. Evidentemente era un trabajo muy difícil, había millones de habitantes y muy pocos se llegaron, recordemos que nada más eran 12. Entonces tuvieron que hacer primero un acercamiento a las personas y a la lengua, que ya se tenía un avance porque Pedro de Gante, que fue uno de los primeros que llegaron en 1523, junto con otros 2 frailes que murieron en las figueras, o sea, murieron muy prontamente, pero ellos ya habían, digamos, tenido ese acercamiento con los niños para aprender el náhuatl, de tal manera que cuando llegaron los 12 en 1524, ya había un avance respecto a poderse comunicar. Pero esta primera etapa en donde tuvieron que penetrarse de la cultura y de las costumbres, pues fue muy rica, porque a partir de ahí es que parte toda la evangelización. Bueno, yo creo que los franciscanos fueron esenciales. Cabe recordar que ellos llegan antes, en 1526 llegan los dominicos y posteriormente llegan los agustinos, o sea que realmente ellos tuvieron 2 años de dedicarse en cuerpo y alma a la evangelización. Y una de las cosas que debemos de ponderar mucho fue su actitud.
yo creo que esa actitud de pobreza que impactó a los indios en la imagen, en ver que ellos eran sumamente humildes, caritativos y cercanos a la gente, fue una de las cosas que predicaron, como dice San Francisco, prediquemos con el ejemplo, ¿no? No hablaba y dice, ay, Padre San Francisco, ¿no? ¿Qué no vas a hablar? Dice, no, es que estamos predicando con el ejemplo. Entonces, esa fue una de las cosas muy importantes. Y otra, su interés de salir. Se fueron a hacer los conventos a los principales centros de población, a los cercanos primero de aquí de la Ciudad de México y luego más lejos. Y supieron escoger, claro, con la ayuda de los encomenderos, eso no lo podemos hacer a un lado, los encomenderos sabían cuáles eran los poblados importantes para poner un convento y hacer verdaderos centros de difusión cristiana y de occidentalización. O sea, ellos lo que hacen es enseñarle a los indios no solo las bases cristianas, sino la forma de vivir en policía, o sea, civilizadamente según sus criterios. Y eso hizo que su ejemplo, el hablar el idioma, y yo creo que de veras algo muy importante es su interés por hacer la nueva tierra en el mundo, el nuevo mundo en la nueva tierra. O sea, ellos se mimetizan con los indígenas para poderlos entender, para ser como ellos. O sea, no era la idea solo te meto al occidente, sino voy a tomar de ti, me voy a hacer tú para poderlos meter. Yo creo que eso es importantísimo, cómo los dejaron manifestarse con sus instrumentos, cómo los dejaron bailar como lo hacían, cómo los dejaron decorar con su decoración los templos. O sea, yo creo que eso es súper importante, es hacerte el otro del otro. ¿Cuál fue el papel de los franciscanos en la tarea de conversión de los naturales? Junto con otras órdenes religiosas, particularmente con los dominicos y posteriormente con los agustinos, tomaron, diríamos, la iniciativa. Los métodos que empezaron a usar los franciscanos fueron métodos que después utilizaron las otras órdenes religiosas, que fue, en primer lugar, pues aprender el idioma, entender las costumbres y luego traducir el mensaje cristiano de manera que lo pudieran entender las comunidades indígenas. Este proceso después pasa a todos los demás y así tuvimos el camino para poder ir acercándonos al mundo indígena. Antes de que hubiera un convento formador de misioneros, el de Guadalupe, Zacatecas, para formar a los misioneros, antes de eso todos llegaban a San Francisco el Grande y a partir de ahí conocían la lengua, se preparaban. Y bueno, no hay que olvidar que México, Tenochtitlan, era el centro del universo, ¿no?, para los indios. Entonces ahí tenían relación con indios más iguales, relación con indios nobles, aprendían cómo relacionarse con los indios y a partir de ahí va la evangelización. Y también hay que recordar cómo ellos llegaron a estrechar muchísimo las relaciones con los indios. En los anales de Juan Bautista, que es un documento escrito que se encontró escrito en el siglo XVI, que se encontró en la Basílica de Guadalupe, escrito en náhuatl por un antiguo tlacuilo. Ahí se nota cómo van los indios y cualquier cosa que les pasa, algún problema con los tributos, algún problema con los oidores, iban y entraban y salían del convento grande de San Francisco. O sea, es más, los porteros ya los conocían, o sea, entraban y salían a hablar con sus frailes. Y yo creo que eso nos habla de una relación de confianza, de una relación de cercanía que tuvieron ellos. Estaba abierto para ellos. ¿Qué papel jugó San Francisco el Grande en estos primeros años? Tiene dos papeles. En primer lugar, como centro de la administración, llamaríamos así, de los frailes que estaban encargados de la evangelización. Toda orden religiosa debe tener un centro administrativo que le llamamos curia provincial, y allí en San Francisco se tuvo la curia provincial, los franciscanos, que sirvió además para prepararlos
académicamente a los frailes, que ahí se estuvo, diríamos, si se puede llamar el primer seminario antes de los seminarios diocesanos, porque los franciscanos debían de tener una escuela para enseñar teología, y allí estuvieron los primeros maestros que enseñaron teología a los que querían ser franciscanos, muy al principio, 4 o 5 años ya estaban entrando a la orden. También fue un centro de acogida para los frailes ancianos, allí estuvo la enfermería, pero junto al convento se creó también el primer centro de escuela para los indígenas con Fray Pedro de Gante. Entonces, son dos papeles, el papel administrativo y el papel, diríamos, de evangelización y educación de las comunidades indígenas. Allí salieron los grandes frailes, los grandes investigadores, los que se crearon aquí en la Nueva España. Fray Alonso de Molina, por ejemplo, pues, sale de ahí del convento, allí hizo su noviciado, allí estudió la filosofía, la teología, y también, pues evidentemente por ahí pasaron otros frailes como Olmos, Bernardino de Sahagún, que son los grandes promotores y los promotores de la cultura indígena y que ayudaron a ese proceso tan difícil de encontrar al otro en un contexto totalmente distinto del que ellos conocían en España, en Europa Occidental. Creo que por eso tiene su importancia el convento de San Francisco de México, ahora tan abandonado. Hemos perdido el verdadero significado de ese gran centro franciscano donde participaron y salieron los mejores lingüistas y los grandes misioneros en la Nueva España. Actualmente estamos tratando, haciendo todo lo posible porque este templo siga permaneciendo como un templo vivo, porque creo que puede haber el riesgo de que se convierta en un museo. Tenemos muchísimas visitas durante el día y permanece abierto todo el día, pero procuramos que siga siendo un lugar donde se celebre la fe, donde se celebre la liturgia, donde la gente pueda acudir a celebrar los sacramentos, de manera especial la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Y entonces esto significa a veces esforzarse un poco, preparar los eventos, las celebraciones, mejor dicho, porque pues en el centro histórico hay, digamos, muchas ofertas de celebraciones, tenemos muchas iglesias a nuestro alrededor, queremos ofrecer aquí en San Francisco algo nuestro y también, por supuesto, permitir que la gente aprecie la hermosura del templo, la hermosura de su arquitectura, de su ornamentación litúrgica, pero no reducirlo a un museo, sino a un lugar donde haya una fe que se viva y se celebre continuamente. ¿Y cuál de las celebraciones es la más llamativa, la que tiene más aceptación en la comunidad aquí del centro? Yo creo que hay dos que a mí particularmente me impactan. El Día de San Francisco es el único día, sin temor a equivocarme, que veo el templo lleno en todas las celebraciones litúrgicas que hay. Y es interesante porque en el día de la semana que caiga, no importa, el templo está lleno, tenemos siempre muchísima gente y yo nunca pensé ver el templo lleno en ninguna ocasión porque es muy grande. Y ese día. Y otro día que verdaderamente es impactante es el Jueves Santo. Como parte de esta tradición de la visita de las 7 casas, hay muchísima gente visitando las 7 casas en esta zona del centro histórico, entonces es un río de gente entrando y saliendo a lo largo de todo el día.